Una vez más les damos la cordial bienvenida a nuestro programa para este tiempo, transmitiendo aquí desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Los personajes de Pachuca, tenemos algunos ilustres, entre ellos José María Bandera, médico y poeta que nació en 1832. Después se fue a estudiar la carrera de medicina y se establece en 1862 aquí en Pachuca, donde ayudó a establecer el hospital del ayuntamiento en el antiguo convento de San Francisco. Fue el primer hospital. Sí, ahorita podemos ver ahí que estaba Bellas Artes, ¿no? Ajá. Pero era un lugar en ese tiempo, como todos los hospitales de aquella época, medios oscuros, ¿verdad? Pero una medicina heroica, ¿no? Una medicina donde los médicos se entregaban, donde sin recursos, sin recursos, hacían lo que podían, ¿no? Pero además, bueno, se salvaron muchas vidas y era más bien de amor, era una entrega de amor, ¿no? Se usaba mucho, las enfermeras, pues en unos lugares eran religiosas y en otros lugares, se conservaba la tradición del ejército todavía. A las enfermeras le decíamos mayores. Ya llegó la mayor fulana, porque tenían un grado a cierto punto militar. Entonces, había una disciplina muy, muy grande, muy importante. Qué bueno, doctor, me da mucho gusto que ya esté con nosotros después de algunas semanas que no estuvo. Le damos la cordial bienvenida. Gracias. Y el día de hoy nos está acompañando Pastor Jorge Yescas. Bienvenido al programa. Gracias, buenos días a todos. Y el día de hoy nos honra con su presencia el pastor Jonathan Carranza, un viejo conocido. Gracias por estar en el programa. Un placer, un privilegio. Gracias por la invitación. Hoy quisiera poner en la mesa el tema del apóstol Pedro, que creo que es muy interesante y está muy ad hoc por la visita del Papa a México. Pero vamos a comentar algo de este gran apóstol, el apóstol Pedro. Podemos decir muchas cosas acerca de él, como que tenía 3 nombres, o podríamos decir 4, ¿no? Porque se conocía como Pedro, o Cefas, que significa lo mismo, roca, en arameo es Petrus, lo mismo, ¿no? Roca. Y luego Simón, y luego la combinación de Simón Pedro, ¿no? Que es uno de los 12 discípulos de Jesús, que tenía el oficio de pescador, y que algún día Jesús pasó por ahí y lo invitó y lo desafió a que fuera pescador de hombres con su hermano Jacobo, ¿verdad? El gran apóstol Pedro. ¿Qué podemos hablar del apóstol Pedro? Bueno, creo que el ministerio de Pedro, del apóstol Pedro, fue muy, muy localizado, muy para el pueblo judío, y desde luego él nació, vivió y murió como judío. Bueno, estamos hablando él se desarrolló en esa área. Lo que podemos decir entonces es que su ministerio fue para una población muy específica, a diferencia de la de Pablo, ¿no? Que pues, Pablo tenía otro tipo de público, un público más selecto, un público más conocedor, y en cambio Pedro pues era un poco más arraigado más rústico, más con un pensamiento galileo y un idioma galileo que lo distinguía, pero le permitía acercarse más a la comunidad. No sé qué piensas. Jorge. Muy del vulgo, un hombre de pueblo, del pueblo, y para el pueblo, ¿no? Trabajaba pues, como pescador, quizás sin grandes estudios o sin estudios. Se creía que los pescadores pues no terminaban lo que hoy conocemos la primaria, ¿no? La escuela básica. Entonces un hombre rudo, un hombre de experiencia, se calcula que ya en el llamamiento más o menos sobrepasa los 40, 45 años, no es tan jovencito como otros de los apóstoles, ya casado, ya era un hombre casado, sabía más o menos su tendencia de lo que quería en sus propósitos familiares y personales, y justo lo que tú dices, Porfirio, el reto que le hace Jesús, ¿no?
y lo escoge y le dice, pues ahora te llamo a ser pescador de hombres, en el sentido espiritual, claro, para el Evangelio. ¿Qué personaje? Algo que a mí me llama mucho la atención de Pedro es el desarrollo de su carácter, por lo menos en los registros que están en la Escritura. Porque en las primeras escenas en las que aparece en la historia y que todos recordamos, pues es un hombre atrevido, que se suelta a hacer cosas, ¿no? Hasta visceral en algún momento, cuando apenas le van a tocar a su maestro y saca la espada, si eres tú, Jesús, llama que yo vaya, y atrevido el hombre, ¿no? Y cómo es que va desarrollando su carácter, como lo vamos entendiendo, hasta llegar al punto de escribir, por ejemplo, las cartas, que en las cartas uno encuentra tal equilibrio en el discurso, una manera tan sólida de recomendarnos vivir, que dices, ¿dónde quedó el Pedro atrevido, no? Que no pensaba mucho antes de hacer, pero ahora no solamente lo piensa, lo reconoce, lo vive y lo comparte con tal sabiduría que pues hasta el día de hoy se siguen predicando sermones y sermones sobre Primera y Segunda de Pedro con tal fuerza y con tal gracia de parte de Dios, porque es un discurso de los más sólidos. Y sí, llama mucho la atención que Dios usa a alguien así, con un perfil que empieza pues del vulgo, lo dijiste bien, Jorge, empieza con alguien que acostumbrado a hasta mal hablar. Si va uno a cualquier puerto del mundo en el día de hoy y uno trata con pescadores, pues los pescadores no tienen precisamente un repertorio, un léxico muy limpio, que digamos. Su lenguaje florido se nota en las negaciones, ¿no? Así es. Es interesante, a ver si tocamos el tema de la negación. Así es. Entonces me parece que esta parte del desarrollo de Pedro y cómo su carácter va siendo formado y obviamente trabajado por el Espíritu Santo a lo largo de su vida, pues hoy, hasta el día de hoy, nos sigue bendiciendo un testimonio y una vida como la de Pedro, ¿no? Se dice que a veces somos la suma de muchas personas que influyen en nosotros. Y creo que sin lugar a dudas en la vida de Pedro, alguien que tiene que ver mucho también en su carácter es Juan el Bautista, ¿no? Porque pues pareciera que hay ciertos matices en su carácter de ese maestro, de ese hombre que de alguna manera influye también en lo que más adelante lo podemos ver, como ciertamente lo comenta Jonathan en sus cartas, ya con la influencia más adelante de Jesús. Bueno, indudablemente también que se presta para muchas hermenéuticas, ¿no? ¿Verdad? Que cada quien puede tener una hermenéutica, y lo vemos nosotros precisamente con el papado, ¿no? Con el curso que le dan al texto para desarrollar y decir que Pedro fue el primer papa y todo eso. Yo creo que vale la pena tocar ese punto, ¿no? Porque el hecho de que le diga que sobre esta roca edificaré mi iglesia, pues a nosotros no nos suena precisamente en lo personal, les digo, no es precisamente que se refiere a una persona, ¿no? Definimos esto, para mí se refiere al pensamiento de que eres el Hijo de Dios. Esa es la roca. Claro. ¿Verdad? No sé si estén de acuerdo conmigo, pero sí, no precisamente se refiere a una persona, sino que él dice, y sobre esta roca, sobre este pensamiento de que soy el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia, ¿no? No sé si sí, es que hay varias hermenéuticas e interpretaciones del texto, ¿no? Justo la que el doctor está citando es una de ellas, o sobre la confesión, justamente sobre lo que él confiesa, ¿no? Quizá la más común que se ha usado por la religión común que se da más en Latinoamérica, que es la católica, refiere a que es sobre Pedro, cuando le dice sobre esta roca. Esa sería como una segunda hermenéutica del texto. Hay una tercera quizá, que es la que el mismo Pedro data ahí en su primera carta, capítulo 2, y él dice sobre la piedra del ángulo y nosotros las piedras pequeñas, ¿verdad? Edificándonos sobre la roca. Entonces la iglesia se edifica sobre esas piedras pequeñas,
que son los que confiesan que Jesucristo es el Señor. Y al final Pedro confirma eso con sus cartas. Justamente, sí. Justamente, que es parecer como otra interpretación, quizá más del contexto bíblico, ¿no? Y alguna otra, no por ser la cuarta o la quinta menos importante, es sobre Jesucristo mismo. ¿Verdad? La iglesia se edifica sobre la roca, porque el juego de palabras que se usan ahí en el texto, en el original griego, ¿verdad? Tú eres Petros, ¿verdad? Y yo soy Petra. Jesús dice, o sea, tú eres una piedra pequeña y yo soy la roca, y tú sobre esta roca se edifica la eclesía, ¿no? Y esa eclesía, que significa llamados hacia afuera, entonces yo te voy a llevar hacia afuera para edificarte como mi cuerpo, como mi iglesia, ¿no? Esa sería una parte. Ahí también está otra, no precisamente de llamados de aquí para afuera, sino de amar a los de afuera. También, esa es otra. Digo, sí. A lo mejor nos podríamos pasar un buen tiempo en esto. La atención el asunto de tocar la palabra hermenéutica. Y cuando nos metemos al asunto de la hermenéutica, porque hablamos de una, en el sentido de que, por ejemplo, la regla de oro de la hermenéutica es que la escritura explica la escritura. Sí. Entonces, cuando estamos revisando todo lo que tiene que ver con encontrarle la perfecta sincronía a toda la escritura, nos vamos dando cuenta de que es imposible cimentar algo tan fuerte como la iglesia en una persona tan falible como Pedro. Después de ese dicho de Pedro que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que es la Petra sobre la cual se puede basar la iglesia, el mismo Pedro comete graves errores hacia adelante. Sí. Pablo tiene que hablarle y decirle: a ver, espérame, estás mal, esto que estás haciendo, quieres regresar a la gente a practicar un judaísmo con el asunto de la circuncisión. Y Pedro muestra en un despliegue de carácter de Cristo un silencio pasmoso que nos puede ayudar a nosotros a aprender. Pero se equivoca Pedro después. Es decir, no puede basarse la vida de la iglesia que iba a venir después, lo que hoy conocemos como la iglesia de Cristo, en una persona. No tiene sentido si revisamos todo lo que es el contexto general de la Escritura. No puede hablarse de hermenéutica si no estamos aplicando la regla de oro de la hermenéutica, ¿no? Tenemos que encontrar explicaciones. Si no la encontramos en una porción, la vamos a encontrar en otra porción y en otra porción, y todo va a tener una perfecta sincronía. Y creo que así ya nos podemos. Así es, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Así es. La Escritura explica la Escritura. Explica su propia Escritura. Así es. Entonces, cuando hablamos de una sucesión apostólica, que ese sería también el tema de Pedro, sí. O sea, ¿cuándo y en dónde Pedro dejó una sucesión hacia alguien? Si es que la Iglesia Católica fue fundada casi para el siglo IV. El problema es que Pedro nunca supo que él fue el primer papa. Exactamente. Ni se enteró, es cierto. O sea, pasaron más de 380 años. Para saber quién iba a ser una sucesión, sí. Y él no la dejó. Y cuando hablamos de ese punto, se reúnen los 11 apóstoles que quedaban, porque Judas se había ahorcado, y entonces ellos piensan: vamos a poner a alguien más que nos hace falta para que sigamos siendo los 12. Y en lugar de orar, echan suertes y escogen a Matías. Y en los planes del Señor no era Matías, ni siquiera pensaba en una sucesión apostólica. O sea, tiene que dispersarlos. Justo Pedro escribe una carta en la dispersión, que es esa parte donde todos ya están, los tiene que separar, porque les dijo el Señor: los voy a mandar a todas partes del mundo. Primero Samaria, Judea, y todos el último de la tierra, hasta lo último. No quiere que estén ahí en un trono sentados cada uno como apóstoles, ¿no? Así como si el Espíritu Santo te tuviera que pedirles permiso a ellos para hacer algo. Era inverso el punto. Entonces tienen que salir. En esta parte, entonces, después el Señor escoge a uno, que es Pablo, ya fue mencionado. Y luego Pablo termina diciendo: yo soy el más
humilde y el último. El último de los apóstoles, estoy aquí, pero ya no hay tal sucesión. Entonces, lo que tú dices, John, acerca de la manera en que no puede ser fundada una fe en un hombre, se vuelve secta. Claro. ¿Verdad? Sin embargo, sí es necesario una centralización que marque lineamientos. ¿Me doy a entender? Recordamos, por ejemplo, que más o menos en los 60, 64, cuando Juan es aventado del pináculo, se queda realmente la iglesia central, Jerusalén sin cabeza, y nombran a Simeón, ¿verdad? Uh-huh. Y él ve que hay una gran persecución y agarra a Simeón a los que estaban ahí con él y se los lleva a Jordania, como llevándose la cabeza, así como Juárez, que se recorrió México, se llevó prácticamente la cabeza de la iglesia a Jordania, y después regresa, como el 69 regresa, y se encuentra con que un chorro de evangelios escritos, y entonces habría que poner cabeza en ese pensamiento, ¿no? Orden, exacto, Jonathan. Bueno, no olvidemos que la exégesis es una ciencia. Así es. Y tenemos que invitar a los que saben de exégesis, y la hermenéutica es un método a donde ya vamos a vaciar cada quien lo que sabemos y nuestra cultura, y eso es bien interesante. Yo estaba viendo sobre este texto y dicen que los últimos descubrimientos de los últimos papiros, ¿verdad?, han estado encontrando que la palabra está en plural, no en singular, como mucho se había entendido en tiempo anterior. La palabra Petros, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, piedra, muchas veces se había mencionado en singular. Uh-huh. Estos últimos manuscritos los están encontrando en plural. La palabra está en plural, entonces estas piedras. Entonces ahí hay otra interpretación sobre estas piedras. Entonces algunos dicen, ¿qué estás diciendo ahí? Es sobre los 12 que estaban ahí, sobre los cuales iba a caminar la iglesia. Sobre las piedras vivas. Y después viene sobre las piedras vivas. Entonces es muy interesante. Que Pedro confirma después. Un poquito todo esto, ¿verdad? Hay otra interpretación también cuando se dice que la iglesia se funda en la revelación que Pedro tiene. Uh-huh. Cuando dice, ¿quién dice la gente que soy? Y la respuesta es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Esa revelación, sobre esa revelación es la que se cree que se funda la iglesia. Y algunos apoyan el caso de Pablo, cuando él menciona que si él tuvo la revelación de Cristo y tuvo la revelación de la palabra, y es ahí a donde se fundamenta. Entonces ahí hay otro pensamiento. Claro, y finalmente tenemos que irnos hacia lo que le da sentido a la iglesia, a los creyentes, y es una de las cosas que todo creyente maduro necesita practicar, es justificar a Dios, siempre. Sí, Dios siempre tiene la verdad, Dios siempre tiene la razón. Sí. Y cuando eso sucede y uno lo cree así, es mucho más fácil entender toda la Escritura, porque no vas a hacerle preguntas con ganas de encontrarle un error a Dios, sino vas a hacer preguntas para tratar de entender y aprender lo que Dios está haciendo. Entonces me parece que todas estas luces que finalmente van a estar surgiendo, porque bueno, la antropología sigue como ciencia, todas las ciencias siguen desarrollando sus temas, y nos permite a nosotros, a quienes queremos tener un espíritu enseñable, seguir aprendiendo, pero sin forzar los principios torales de la fe del creyente, ¿no? Sí, finalmente, perdona. Estaba comentando sobre lo del líder, y realmente no hay un dato histórico que Pedro haya sido aún el pastor de la iglesia de Jerusalén. Todos coinciden en que es Jacobo el pastor en Jerusalén. ¿No? ¿Ustedes qué opinan? Sí, porque Pedro ya había salido. Entonces realmente ni siquiera... Pedro ya estaba en Roma, muy temprano. Él fue llevado a Roma. Recuerdan que muere en Roma. O sea, aquí parece alguna contradicción. Él es mi papa, mi primer papa, y la misma iglesia lo mató.
Eso es interesante, ¿no? O sea, ¿cómo puedes matar a tu fundamento, ¿no? Sí, ¿verdad? así es. Entonces, Si así fuera. eso Así es es. contradictorio, lamentablemente, para pues, los que nos escuchan ahorita en la radio y para la Iglesia Católica, ¿no? No puedes matar a tu propio líder, en este caso. Es por eso que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los mismos judíos hicieron lo mismo, mataron a su Salvador. Ahorita comentaste algo que ojalá no nos salgamos del tema, pero me hiciste recordar, pues aquí en México hemos matado a nuestros fundadores de la patria. Así es. Es increíble ver la historia que está plagada de asesinatos de nuestros fundadores de la nación. Así es. No así Estados Unidos. Muy interesante. No, y Entonces, otros países. Ahorita que dijiste, ¿cómo pueden matar a sus fundadores? Pues sí, se matan. Aquí Sí. en México se ha matado a los... Qué mejor ejemplo, ¿no? Sí. A mí me llama la atención el asunto de, ahorita que hablabas de Jacobo como el primer pastor para algunos. De hecho, cuando hablamos de la palabra apóstol, inmediatamente pensamos en Pedro, pensamos en Pablo, pensamos en los discípulos, pero son íconos, Pablo y Pedro en particular, de la palabra apóstol significa enviado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de enviado, pues es el primero que sale, es de los primeros que son parte de la dispersión, y cuando le habla con tanto cuidado en su primera carta a los que están en la dispersión, Sí, la usa dispersión. otra palabra, lo habla con tal cuidado porque les dice, ustedes que están allá, que están como extranjeros, vivan piadosamente para que la gente no los conciba de entrada como delincuentes, porque era la tendencia del lugar al que llegaron, sino que vean su piadosa manera de vivir. Entonces Pedro se va a otro lugar y a predicar para la gente, para que la gente multiplique las verdades, y entonces pues ahorita tenemos el testimonio de cómo gente sin tecnología, gente sin preparación en aquel tiempo, Dios la usó de tal manera que hoy hasta acá, hasta México, seguimos hablando de las palabras que ellos dijeron. Impresionante, ¿no? Para aquel tiempo. No, y es que en esa época usaban el Face. O sea, daban la cara, Sí. ¿verdad? Eso es algo interesante. El auténtico Face. Era el auténtico Face, dar la cara y morir por la verdad y por el Evangelio, por Sí. Jesucristo. Esa era la idea. Entonces, eso fue lo que hizo la multiplicación del Evangelio en ese tiempo. Claro. Bueno, algo que me gusta mucho de la vida de Pedro es sus fallas. El Señor lo perdona, vuelve a fallar, el Señor lo levanta, vuelve a fallar, el Señor lo levanta. Dice, ay, Qué hermosura. bueno, si lo hizo él con él, pues lo puede hacer conmigo, ¿no? Que de alguna forma puede Escuché a ayudarnos. un maestro que hoy está siendo usado en Estados Unidos y en todo el mundo, y decía, la gracia de Dios es como las olas del mar. Tú estás ahí y viene una ola, y esperas y viene otra ola y otra ola. Estás al siguiente año y las olas siguen viniendo. Te quedas 100 años ahí y sigue viniendo. Así es la gracia de Dios. Viene y viene y viene sobre ti. Increíble, ¿no? Sí, es preciosísimo. No, y Jesús le perdonó todo a Pedro. Sin embargo, Pedro no le perdonó a Jesús el haber sanado a su suegra. Bueno, ese es una- Ese es el problema. Buena Perdón los que nos interpretación, escuchan, ¿verdad? Pero aquí en México como que la suegra es un motivo de buena plática. No puede faltar en una buena mesa redonda. Y también de Pedro podemos hablar de que, bueno, se considera el Evangelio de Marcos como el primer evangelio. Juan Marcos lo escribe. Y muchos coinciden que Juan Marcos, aquel personaje que va en el primer viaje misionero y que después como que se arruga en el segundo y ya no lo quiere que llevar desampara Pablo. Pablo, ¿no? Y después se cree, y hay algunos datos en la escritura, que Pedro es el que lo rescata un poco con Bernabé también, y algunos consideran que mucho de lo que él recibió de información para escribir el Evangelio de Marcos fue de Pedro. Así no sé es. qué puedan opinar al respecto de esto. Pues yo alcanzo a ver en los discursos de las cartas y en el Evangelio de Marcos rasgos del estilo de escritura. Entonces hay varios autores que hablan de que casi
en algún momento hasta lo dictó Pedro, ¿no? El Evangelio a Juan Marcos. Y fue una parte que hasta el día de hoy podría darnos un poquito de mucha luz. Es algo similar a lo que pasa con Hebreos, que muchos se lo atribuyen a Pablo por el estilo de escritura, ¿no? Y de repente, pues no, a lo mejor no hay datos específicos en el Nuevo Testamento que nos permitan, pero sí hay en el contexto general algunos elementos que nos podrían pensar, y sobre todo por la relación que llevaron ellos dos, ¿no? En el trabajo misionero que tenían, y las historias de ambos, la historia de Juan Marcos, la historia de Pedro y la historia de Pablo ahí entremetida, cuando en algún momento Pablo dice, pues mándame a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio, después del desamparo, ¿no? Que los dejó ahí colgados en el viaje, ¿no? Bueno, ya se nos fue el tiempo, híjole. Solamente quisiera decirles que, por ejemplo, que un ejemplo real, estábamos en Izmiquilpan hace algunos años, y estaba el presidente municipal y otros hermanos. Fue unos 15 años de una hermana de la iglesia, y entonces se levanta un hermano y empieza a hablar, y habla tan bien que el presidente municipal me dice, oye, ¿qué no tienes el Balta? Sí, ¿cómo es que habla así? No sé si conocen al hermano Baltasar de Izmiquilpan, pues es una persona campesina que sencilla, pero cuando empezó a hablar, el presidente municipal dice, oye, ¿qué no es el Balta? Sí, es el Balta. Entonces uno se va viendo cómo van transformando las vidas, como dice Jonathan. No solamente las vidas, sino también la forma de hablar, de expresarse, y que se nota, ¿no? Como a muchos de ustedes han dicho, bueno, tú eres cristiano, ¿no? Por la forma de hablar, ¿no? La transformación que hace Jesús, ¿no? Claro, no, y la obra del Espíritu Santo. Por supuesto, claro. Estamos concluyendo ya el programa de esta mañana con este personaje. Queda mucho por decir acerca del gran apóstol Pedro, y pues tocaron el aspecto de la gracia. Yo quisiera que culmináramos, para todos aquellos que nos están escuchando, que diéramos una palabra como un ejemplo de este hombre que, a pesar de que falló tanto, Dios le perdonó, Jesús le perdonó. Creo que hay esperanza para aquellos que puedan fallar. Pues yo quiero compartirles una porción de la Escritura que muy bien es la que a mí me dio vida cuando yo creí, hace casi ya 30 años. Y cuando dice Pedro en la segunda carta, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, esta escritura, cuando alguien la toma para precioso, sí, dice uno, o sea, que puedo echar toda ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de mí. Así es. Hasta el día de hoy, esa escritura, en momentos de crisis, por lo menos para mí, es una escritura de esas que son rocas, que son litos, ¿no? Porque regreso a esa escritura en tiempos de crisis. Yo puedo echar mi ansiedad con toda confianza. Y si soy capaz de humillarme, entonces el Señor me exaltará. Hemos aprendido que en Cristo el asunto es bajar para subir. De otra manera es al revés, hay arrogancia y no hay humildad, ¿no? Entonces, pues les comparto esa escritura que sigue siendo vida para mí y para mucha gente. Yo quiero compartirles a la gente que, si lo ha creído de corazón, por tradición, que Pedro es el primer papa y que dejó una sucesión. Déjenme decirles lo que dijo el primer papa entonces: que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual, dice, los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Prepárate, porque el Señor viene. El Señor viene. Más cerca. Amén. Bueno, Pablo en Tesalonicenses habla de que él está orando para que se cumpla el propósito, el buen propósito de ellos en hacer buenas obras en Dios, en Cristo Jesús. Y yo creo que también es un buen momento para que pues oremos todos en la iglesia para que se cumpla ese buen propósito de nosotros
de Cristo y para hacer buenas obras, y nos prepare para buenas obras en Cristo Jesús. Pues muchas gracias, ha sido un honor tenerlos aquí en la mesa. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias. Jorge, gracias. Jonathan, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Donde quiera que nos escuchen, sean felices, Dios les bendiga.